7 FM o miranos en streaming por nuestro canal de YouTube. La sumamos y le damos la bienvenida a la licenciada Leticia Romero, especialista en alimentación vegetariana y vegana. Leticia, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, y muchas Hola. gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerte con nosotros, ¿no? Semana vegetariana, y está bueno, creo, para reflexionar, para tener información al respecto y analizar qué es lo que está sucediendo. ¿Hay un cambio de hábito en la población? Esto es la cuestión, digo, vegetariana o vegana también. ¿Es un poco una moda o también puede ser una falta de recursos económicos? ¿Es una cuestión de tendencia hacia el respeto de la vida animal? ¿Por dónde pasa hoy, Leticia? Bueno, el tema es como variado, el ingreso, digamos, de las personas en el camino de la alimentación vegetariana o vegana. Hablamos de alimentación vegetariana a todo tipo de alimentación en el cual se excluyan principalmente los alimentos de origen animal, como las carnes, y después surgen las ramas, como el veganismo, en donde se excluyen lo que sería todo producto de origen animal, ya sea huevo, queso, y ahí también incluimos en exclusión a lo que es la miel, por ejemplo. Incluso ya también se va a lo que es la exclusión del uso de piel, por ejemplo, de la lana de oveja, de cuero. Y bueno, los motivos por el cual las personas ingresan en este tipo de alimentación son variados. Es por filosofía de vida, también es por moda. Ahí sucede mucho en el grupo de los adolescentes, por ejemplo. Y bueno, y después también está el tema de la apertura de la conciencia, en donde muchas personas deciden dejar de comer animales muertos, ¿no? Claro, Ahí lo que sería claro. filosofía de vida, ¿no? Bueno, está buenísimo ese último punto, apertura de la conciencia. Bueno, vos que estás con información fina, ¿tenés algún dato o algún estudio, alguna encuesta que revele algunos indicios, por ejemplo, de si esto viene en alza, digo, en los últimos años? Cada vez más personas que sean vegetarianas y veganas, ¿se mantiene, decrece? Sí, esto viene en aumento. De hecho, acá yo saqué unos apuntes antes de comenzar de datos que hay aquí, por ejemplo, en Uruguay. Yo estoy en Uruguay. En Uruguay está la Unión Vegetariana y Vegana, que en el 2019 es la última recopilación que se hizo. Habían 120.000 personas en el país. Nada más que en Uruguay, ¿no? Vegetarianas y o veganas. No se sabe como mucho la distinción de cuántas de uno y cuántas de otro. Y esto viene en aumento, sí, cada vez más. Sí, sí. Bien, también vimos algunas veces, se hicieron virales los videos, ¿no? De gente que es como muy proteccionista de los animales, de los derechos de los animales, de la vida de los animales, y bueno, fue a increpar a predios como el de la Rural, ¿no? Sí, Y terminaron con cuestiones violentas también. Resulta llamativo hasta qué punto hoy están dispuestos también a manifestarse esos grupos que defienden también los derechos de los animales, a ir a buscar a aquellos otros y bueno, a enfrentarlos frente a frente, directamente. Sí, totalmente. Hay gente que se pone como la causa muy al hombro, entonces llegan a esos extremos. Yo creo que en esto que hablábamos hoy, ¿no? Retomar este término como de apertura de la conciencia. Muchas veces se quiere obligar a hacer ver cierto modo de vida o a caminar por cierto tipo de alimentación. Y yo creo que la obligación en ningún aspecto, de hecho, mismo cuando hablamos de alimentación infantil, todo lo que es obligar a comer u obligar a ver las cosas de cierta forma, nunca termina siendo como una buena solución, ¿no? Para mí lo mejor siempre, y teniendo en cuenta sobre todo lo que es alimentación, predicar con el ejemplo. Entonces uno va haciendo como un camino, sí, es verdad, es un camino de hormiga, pero se empieza, digamos, en la casa de uno, por ejemplo, con los familiares y con los amigos de uno. Y así se va como empezando a ser cada vez más grande. De hecho, a mí en lo personal me pasó eso. Y hoy, y desde un punto de vista económico, Leticia, a ver, la dieta justamente no basada en plantas, digamos. Sí. ¿Puede ser más rentable también a largo plazo? ¿Tiene que ver con el tema de la economía actual o tiene mucho más que ver, yo digo, para empezar también a descartar o a priorizar, ¿no? Lo que realmente sea, ¿qué hay detrás de estos cambios de hábitos? ¿Es más apertura de la conciencia o es una cuestión también de economía, ¿no? La que fuerza el cambio de hábito. ¿Qué pensás? Mira,
Sí, es muy interesante esa pregunta. Yo lo que he visto en lo personal y en el consultorio y con personas que me tocan el tema, es que nunca la gente hace el cambio por un tema económico. De hecho, hay Ajá. como un gran mito en general y la gente como que lo ve, o por lo menos acá en Uruguay lo que yo veo, es que piensan que comer de esta forma o alimentarse de esta manera es más caro. Claro, si pensamos en los alimentos veganos o vegetarianos ultraprocesados, como hay hoy montones de tipos de mozzarellas y montones de ejemplos que podemos mencionar, que sí, obviamente, si queremos comer así de esa forma procesada, sí termina siendo más caro. Pero en realidad, si pensamos en el precio en el que está la carne, sobre todo la carne roja, en realidad comer vegetariano termina siendo bastante más económico, sabiendo qué es lo que tenemos que incluir y cómo mezclar, por ejemplo, combinar alimentos. Las legumbres son alimentos súper completos, los pseudocereales como la quinoa también, y son muchísimo más económicos que la carne, por ejemplo. Ujú. Bueno, buen dato y bien detallado. Charlie, Sí. adelante. Mira, yo quería preguntarte puntualmente sobre la absorción de ciertos nutrientes. Por ejemplo, ¿puede ser menos eficiente en una dieta vegetariana debido a la presencia de antinutrientes como los fitatos que dificultan, por ejemplo, la absorción de minerales como el hierro y el zinc? ¿O esto también es un mito? No, eso es una realidad, no es un mito. Hay varios inhibidores de la absorción de minerales y hay varios facilitadores. Entonces, está buenísimo acercarle esta información a la gente. Inhibidores de la absorción de minerales tenemos, por ejemplo, a los fitatos y los oxalatos, como bien los mencionaste, que se encuentran principalmente en espinacas y acelgas, por ejemplo. Okay. Y después otros inhibidores pueden ser las saponinas, que se encuentran en las cascaritas de la quinoa, del amaranto. Por eso que uno habla de dejarlos en remojo o hacer un buen lavado de esos granos y después cocinarlos, ¿no? Con la cocción también se inhiben esas saponinas. Claro. Otros antinutrientes o inhibidores son ciertas combinaciones. Por ejemplo, combinar alimentos que tengan hierro vegetal, como la espinaca, las legumbres, junto con alimentos que tengan calcio lácteo, como un queso, por ejemplo, ese calcio lácteo inhibe la absorción del hierro vegetal. Compiten por transportadores que ayudan a absorber el hierro. O sea que no sería conveniente consumir espinaca y queso, una cosa así. Por ejemplo, ahí está. O muchas veces hacen las hamburguesitas de lentejas y Sí. arriba le ponen mozzarella. Y bueno, No. eso Una sobre cosa. todo para los que son ovo-lacto, ¿no? Los Ujú, veganos ujú. ya no le incluyen. Claro. Pero bueno, o cuando consumen un postre lácteo, tomar un helado, por ejemplo, o esas cremitas después Sí. de un alimento rico en hierro, ahí también estamos inhibiendo. Wow, qué manera de haber comido eso, sí, pero entonces no sabía, y ahí también va un poco la pregunta que quería hacerte, Leticia. El tema de la educación nutricional, ¿no? Que creo que se vuelve muy importante al momento de hablar de lo vegetariano, de lo vegano. Eh, es como que hay que saber mucho también de estos elementos, saber combinarlos para que estén los nutrientes. Y también, a ver, si decidís no comer más carne animal, también tener un grado de conciencia, digo, de cómo llega ese bife, ese pedazo de lomo a tu plato también, porque por dónde Claro. pasa todo. Me llama la atención de que digo, hay gente que quizás, quería preguntarte esa opinión, de cómo lo ves y se anima a destaparse los ojos y a descubrir, a buscar más información, y gente que elige no saber, que elige no preguntar mucho. ¿Para qué tanto? No quiero saber y listo. Bueno, ¿cómo lo vivís vos desde las consultas que te han hecho? Sí, la verdad que lo he escuchado bastante seguido, incluso con amigas y amigos. Yo como que nunca obligo a nadie a ir por esta alimentación, ¿no? Incluso en el consultorio yo atiendo también personas que eligen consumir carne. Porque creo que más allá de que lo elijan, al uno enseñarle o comentarles estas cosas o pasarles recetas, también puede hacer, sin ser, digamos, como obligando, mostrar que hay otras posibilidades y la persona en sí mismo, la que come carne, comienza a bajar el consumo porque aprende a Claro, comer otras cosas. Entonces, claro. eso que mencionabas hoy de la educación,
que ahí hablamos de lo que se llama educación alimentario-nutricional. Es un rol fundamental que cumplimos los nutricionistas. No solamente estamos digamos, detrás del consultorio o en el hospital atendiendo a los pacientes que están internados, viendo qué es lo que van a comer, sino que tenemos un rol fundamental de educación en este sentido, y que yo creo que hoy por hoy falta muchísimo de incluir, por ejemplo, en las escuelas, en los centros educativos, Bien, está bueno. desde chiquitos. O sea, en la educación, bueno, primaria, secundaria, debería hablarse también de eso, no Sí. solo de otras cosas que bien se hablan, de historia, de la matemática, de la lengua, sino también de las Nutrición. vitaminas, claro, de la Sí. nutrición, ¿no? Ah, De todo esto. Creo que hay también un mensaje muy interesante de fondo que es a los que nos están escuchando, a la audiencia, a que tenga un rol activo, a informarse, a buscar. Sí. Ni siquiera para cambiar, ¿eh? No es que estamos pastorizando gente, simplemente para indagar acerca de lo que estás combinando, si lo estás combinando bien. Yo, por ejemplo, creo que tengo espinaca con queso para comer hoy. Claro, claro. Y pensando en lo que acabas de decir, por ejemplo, digo. Sí. Y como carne, todo. Sí, sí, sí. Es que eso que mencionás, yo creo que es aplicable en todo ámbito de la vida, empezar a hacernos mucho más responsables de nuestra propia salud, de nuestras propias decisiones. Venimos como con esa actitud, incluso con la medicina también, con esa actitud que se dice paternalista, de que vamos al médico o a otro profesional de la salud y esperamos que nos den todas las respuestas y todo Claro. digerido, Sí, cuando sí, en realidad lo Hay que ideal es... buscarlo. Claro, empezar a tener un rol activo y no pasivo en cualquier ámbito que nos interese y sobre todo en la salud, porque básicamente depende de uno. Definitivamente. Y qué conectado que está todo. Recién hablábamos hace un ratito, antes de conversar con vos, con un psicólogo, del tema de los mandatos, de cómo, bueno, hay muchos jóvenes hoy que no eligen tener hijos, que cuestionan esos mandatos, y también está el mandato alimenticio en esto. Sí. Digo, ¿no? Una invitación creo que a repensarlo, a cuestionarlo, a informarse y a sacar las conclusiones que cada uno le queden, pero por ahí no eso quizás de antes de comer y masticar y tragar, nada más, a preguntarse por esos alimentos que estamos ingiriendo, por su calidad nutricional, su combinación y también cómo hace todo que lleguen a nuestro plato, ¿no, Leticia? Totalmente. Muchas veces uno, sobre todo con la alimentación, con otros aspectos también, pero uno continúa repitiendo patrones. Si en mi casa tomaban refrescos cuando era chica y eso es habitual, de repente como adulto, hasta que yo no se me prende como la luz de la conciencia en eso, lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir reproduciendo en mis hijos, por ejemplo, si los tengo. Lo mismo al revés. Si como adultos conscientes comenzamos a mirar nuestro plato, a preguntarnos de dónde vienen los alimentos, incluso los alimentos de origen vegetal, cómo fue su producción, todos. Acá nos incluimos a todos, los que comen carnes y los que ya han decidido optar por una alimentación vegetariana. Cuestionarnos un poco dónde conseguimos las cosas, dónde las compramos, si producimos algo nosotros, y ahí empezar, claro, a plantar una semilla en las generaciones futuras, por supuesto. Seguro, y sobre todo la semilla que más nos enriquece, ¿no? Que es un poco la de la curiosidad, la de la información, siempre a no quedarse en la cómoda de ya lo aprendí, ya me sé todo, ¿no? Y tratar de siempre seguir aprendiendo y curioseando también. Leticia, un placer conversar con vos. Un abrazo muy grande, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que te vaya muy bien, hasta la próxima. Gracias. La licenciada Leticia Romero, especialista en la alimentación vegetariana y vegana, conversando aquí en el Interactivo, bueno, semana justamente del veganismo, y bueno, esto de la apertura de conciencia a nivel mundial, de las nuevas generaciones también, los cuestionamientos que creo que nos tenemos que hacer todos, Charlie, hacia lo que termina en nuestro plato, sea carne o sean vegetales o sean legumbres, a aprender a ver cómo combinar esos nutrientes. El llamado, creo, que hacía Leticia, y me pliego también a esto de forma personal, digo, a las instituciones educativas a enseñar más de esto, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, a los más chicos, porque esto forma parte de la pirámide de la vida, de lo que tenemos que saber. En una entrevista digo que vamos a dejar para repasar en nuestra cuenta de YouTube, que tiene un montón de datos interesantes y sobre todo también para compartir y debatir con quien vos quieras, se la podés mandar. Ya volvemos. El Interactivo, 12 a 14, por Ciudadano News.